Hace unas horas les hablaba de los cerca de 3 millones de personas que se identifican como negros, afros, raizales o palenqueros. Y aunque no es el momento ni el espacio para profundizar en la estadística, sí es el instante oportuno para preguntarnos sobre las tensiones de ciudades, municipios y regiones. El territorio nos define, el territorio nos marca, nos da identidad, nos da cohesión cultural y también cohesión emocional. Aprendemos a través de los ojos de nuestra tierra. Por eso es necesario preguntarnos por las oportunidades que nos tocan, si las que tocan, porque las oportunidades no son las mismas y los derechos a veces no se cumplen, ni movemos la lupa del centro a la periferia. Le doy la bienvenida a Belia. Belia Vidal Romero, escritora y promotora de lectura. Nacida en Vallasolano, Chocó, amante del mar y las lecturas compartidas, comprometida con los proyectos culturales en la región pacífica y el país. Tras culminar sus estudios superiores, se trasladó a Medellín, donde fue notoria su actividad y liderazgo en temas culturales y ambientales. Es comunicadora social de la Universidad de Antioquia, fue ganadora de la beca de publicación de autoras afrocolombianas, negras, raizales o palenqueras del Ministerio de Cultura en 2020 con su libro Aguas de Estuario, que será traducido en 2023 al portugués y al inglés. Es columnista de la revista Cambio, investigadora principal del proyecto Afluentes que realiza con el Centro de Excelencia Santo Domingo para la Investigación en América Latina y el Caribe del Museo Británico. Además, es fundadora y directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete, que ha generado cambios positivos en el Chocó. Buenos días. La última vez que vine a Cartagena fue en enero de este año, en el marco del Hey Festival. Uno de mis eventos era la gala de presentación de la edición especial que la revista de London Magazine hizo sobre Colombia. Ahí salió publicado un cuento que escribí que se llama Alabao. Justo antes de salir a la gala de presentación, un par de periodistas muy importantes del país me preguntaron que si yo iba a cantar un alabao. ¿Qué más se podía pensar si yo soy una mujer negra? ¿Qué tenía que cantar? Lo raro era que estuviera escribiendo ahí. Puede sonar un poco fuerte, como suele sonar lo que decimos quienes hablamos de estos temas, pero en ese acto hay una escena racista, muy racista. ¿Por qué? Porque lo que subyace es un estereotipo que me ubica en un único lugar, que asocia a una mujer afro exclusivamente con la música, con la danza, con una única forma de ser. Y me niega la posibilidad, por ejemplo, de expresarme en términos intelectuales o con la escritura, que era justamente lo que estaba haciendo ahí. Hoy quiero hablarles justamente de cómo operan estos estereotipos, de cómo opera el círculo del racismo y sobre todo cómo nos lleva a tomar decisiones que lo que hacen es perpetuar históricamente ese mismo círculo. El racismo es un sistema de creencias, no es la práctica, es una suma de ideas que fue legitimada por la ciencia, lo que conocemos como el racismo científico, por la religión, por supuesto, y por el derecho. Entonces, lo que ocurrió es que de una manera bastante aleatoria, porque ya hoy sabemos por el genoma humano que no existen las razas, pero se hizo una diferenciación, se dividió el mundo en unos grupos humanos y se les asignó a cada uno unas características positivas, negativas, unos superiores, unos inferiores, ¿sí? Y posteriormente, soportado en todas esas ideas, pues se hicieron legales muchas prácticas racistas y excluyentes como la esclavización, ¿sí? Con los años, con los siglos realmente, se da la abolición de la esclavitud progresivamente, pero cuando cambia la norma, no necesariamente cambian las ideas, eso lo sabemos. Que exista una ley
no indica que se cambien los sistemas de creencias. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Colombia, donde se dio la abolición de la esclavitud el 21 de mayo de 1851, es que posterior a esa ley no hubo ningún acto de inclusión. Entramos en un periodo que, según el campo de estudios afro-latinoamericanos, se llama un siglo de silencio racial, donde operaba el mito de la igualdad racial. Se creía que en América Latina pasamos de tener una población esclavizada a vivir todos en una armonía, donde no había racismo, donde pasaron automáticamente las poblaciones afro a ser iguales a las blanco-mestizas y no tenían ningún efecto de la esclavización, pero además se creía que no se necesitaba hacer más nada que la ley. Este siglo de silencio racial pues funcionó hasta 1991. Solamente en la Constitución de 1991 y gracias a las luchas del pueblo afro, porque esto no fue un regalo, se reconoce en Colombia la existencia del pueblo negro, afro, raizal y palenquero. Y posterior a la Constitución de 1991, pues se han ido implementando algunas acciones como la Ley 70 de 1993, que es producto del artículo transitorio 55 de la Constitución, que ha permitido algunos avances importantes, por supuesto, en el reconocimiento del pueblo afro. Todo esto no significa de ninguna manera que en Colombia no exista el racismo. Todo lo contrario. Las ideas racistas permanecen y todo el tiempo estamos, las personas afro, pues recibiendo, siendo víctimas de estas situaciones. Lo que quiero en el día de hoy, como ya les decía, es que entendamos esto, cómo funciona, cómo se da en la práctica y por qué cada uno de nosotros puede ejercer una acción afirmativa. ¿Cuál es el poder de una acción afirmativa? Voy a volver al ejemplo de el caso que les conté al principio de este año en Cartagena. Lo primero que quiero que hagamos es que todos piensen en un estereotipo. Un estereotipo racial, ¿sí? Hay estereotipos de género, hay toda clase de estereotipos. Los estereotipos son formas de calificar, la mayoría de las veces descalificar, a las personas, ¿sí? Y definirlas de una única manera. Tenemos estereotipos del tipo, los judíos son, los venezolanos son, ¿cierto? Las mujeres son, la gente de Antioquia es, los bogotanos son. Todo el tiempo estamos operando con estereotipos. Entonces, los voy a invitar a que pensemos, todos hemos dicho y hemos actuado con base en un estereotipo. Absolutamente nadie puede decir que se libra de esto. Aunque un estereotipo aparentemente sea positivo, no deja de ser estereotipo. Entonces, presentes en la mente con el estereotipo, yo voy a trabajar, basado en el ejemplo que les conté, en el caso que les conté, con el estereotipo que dice que los afros somos orales y corporales, ¿sí? El afro es oral, solamente somos orales y corporales. Entonces, ahí tengo mi sistema de creencias. El afro es oral. Piensen ustedes en los que ustedes tienen en la cabeza. Basado en ese estereotipo, se toman decisiones estructurales y cotidianas. Entonces, por ejemplo, en términos personales, ¿qué se espera de los afro? Que seamos el alma de la fiesta. Nos dicen que si vamos a cantar en la presentación de un libro, ¿sí? Nos preguntan de mil formas, no, es que enséñame a bailar, por favor, es que yo no sé bailar como tú. ¿Tú eres chocuano, eres del Pacífico? Tienes que bailar espectacular, tenemos que ir a rumbear. Pero se toman también decisiones estructurales determinantes. Si vamos a hacer un plan de acción cultural, ¿qué vamos a hacer en Quibdó? Una escuela de música, por supuesto. Un salón de danza. A nadie se le ocurre hacer más bibliotecas, hacer un centro de ciencia. Y con esto no quiero decir que no haya que hacer escuelas de música, que no haya que hacer
que no sea cierto que tenemos una fuerza enorme en lo oral o que esto tengamos que desconocerlo, de ninguna manera. Quiero que me entiendan muy bien a qué me estoy refiriendo. Entonces se toman estas decisiones, ¿sí? Se esperan ciertas cosas de nosotras, se toman decisiones estructurales y esto tiene una manifestación en la práctica. ¿Cuál es la respuesta? Hay estudios, por ejemplo, que determinan que las personas afro en Estados Unidos tienen una mayor tendencia a ser los chistosos, justamente para encajar, justamente para responder con esos estereotipos. Y entonces luego resulta que sí, vamos a una fiesta e intentamos ser el alma de la fiesta, aunque a veces no tengamos ese deseo, porque es lo que supuestamente se espera de nosotros. Pero también vamos, por ejemplo, en Quibdó y hay un fenómeno fuertísimo de los chicos bailando ritmo exótico y ya frenan el tráfico para bailar y los turistas les hacen videos y ellos les piden monedas, porque saben que ellos esperan su video de los negritos bailando ritmo exótico. También en consecuencia tenemos extraordinarios músicos, extraordinarios artistas, pero no tenemos editoriales, no tenemos librerías, no tenemos un montón, o no teníamos, un montón de clubes de lectura, justamente porque las decisiones que se toman basadas en un estereotipo, basadas en el sistema de creencias, se manifiestan en la realidad. ¿Y qué pasa con esas respuestas? Vuelve a legitimar el sistema de creencias. Porque si tú vas a Quibdó y lo que ves es a los jóvenes bailando, y lo que ves son las escuelas de música, y lo que ves son un montón de artistas, pues vuelves y dices, pues claro, son orales, son buenos para la música, son buenos para el baile. Y vuelve y se repite constantemente el mismo círculo. ¿Estamos? Vamos a ver entonces cómo romper este círculo, es la gran pregunta. Eso es lo que pasa. Pero antes de ver cómo se rompe este círculo, les voy a dar otro ejemplo, porque me van a decir, Belia, pero eso es en la cultura, eso no pasa en las otras cosas. Vamos a ver otros ejemplos. El afro, bueno, ¿lo hicieron con el que ustedes tienen en la cabeza? ¿Se dieron cuenta cómo eso sí lleva a tomar decisiones? Los afro son perezosos, no les gusta trabajar, allá no hay capital de trabajo, no hay capital humano para trabajar. Un estereotipo absolutamente implantado. Entonces, en consecuencia, yo voy a invertir en el Chocó, yo no puedo hacer una empresa allá, allá no hay con quién trabajar. ¿Sí? Entonces, no voy a hacer empresas allá, no voy a contratar gente negra porque son perezosos. ¿Sí? Esa es mi decisión y no me estoy dando cuenta que está basada en un sistema de creencias. ¿Qué tenemos en consecuencia? Donde dice las respuestas, los efectos, la inequidad. Quibdó tiene las tasas de desempleo más altas de este país. Somos la tercera capital con mayor informalidad en este país. Solamente tenemos 5 grandes contribuyentes. No hay empresas en nuestro departamento. Entonces, ¿en qué se ocupan los jóvenes? En narcotráfico, en la informalidad, como ya decíamos, en el conflicto, en los grupos armados. Y entonces se replica, se vuelve a reforzar la idea. Les gusta la plata fácil, son perezosos, no trabajan. Y se repite la misma historia. Pensemos en otro ejemplo. Allá todo es pobre, nadie tiene poder adquisitivo. ¿Sí? Todo es pobre, todo es precario, todo es pequeño. Allá, ¿para qué hacemos cosas grandes si todo es limitado? ¿Sí? Todo es absolutamente limitado. ¿Qué decisiones se toman basado en eso? Por ejemplo, hay una sola oficina de Bancolombia con 4 cajeros, no hay más. Y es terrible, entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Cuál es la respuesta? Utilizar los sistemas que haya, otros sistemas no bancarizados y otras formas para mover su dinero. Se toman decisiones como que vamos a hacer un aeropuerto pequeño, porque allá, pues, cierto, ¿para qué se necesita un aeropuerto grande? ¿Y qué pasa hoy? No pueden llegar aerolíneas con aviones grandes. Tenemos un movimiento enorme en el aeropuerto de Quibdó. ¿Sí? Igual que en el aeropuerto de Vallasolano, por ejemplo, pero son aeropuertos pequeños que no pueden soportar un crecimiento más grande de ahí. Como tanta gente es pobre, entonces los proyectos todos tienen que ser de beneficencia, de caridad, ¿sí? Tenemos que solo ayudar a la gente, regalar cosas, establecer una relación vertical,
porque todo el mundo lo que hace es necesitan ayuda, porque pobrecitos. Y entonces, ¿qué ocurre? El que está en ese lugar de superioridad se satisface con lo que está haciendo, está ayudando a los negritos del Chocó, ¿cierto? Esa obra de caridad tan maravillosa. Y restamos agencia a las personas, a la ciudadanía, y restamos la posibilidad de vivir en plena garantía de sus derechos. Restamos la posibilidad de vivir en autonomía. Y otra vez, si ve, es que solo les gusta que les den y estirar la mano. Estamos repitiendo nuevamente el círculo. Vamos a ver entonces qué hay que hacer con esto. Porque no vine aquí a que nadie se sintiera culpable, sino a que justamente seamos capaces de modificar esta situación. Es importante saber que el sistema de creencias no se modifica porque sí. Yo no puedo hacer una campaña y quitar una cosa que además está instalada en el inconsciente, como sociedad y como individuos. No es con publicidad que se va a cambiar un sistema de creencias. El sistema de creencias se modifica cuando en la práctica vivimos experiencias distintas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el sistema de creencias, nuevamente ocurren las cosas que ocurren, y ahí sobre la práctica debemos ejercer la acción afirmativa. Y eso es lo que va a hacer el cambio. Yo nací en Vallasolano y después fui a Quibdó y después fui a Cali y después fui a Medellín y pasé 20 años por fuera del Chocó estudiando y lo que siempre hacemos nosotros, tratar de buscar otras oportunidades. Y un día, un poco agotada de la vida de la ciudad y en una decisión que a la gente le parecía absurda, con toda razón, tomamos la determinación de volver a vivir al Chocó, sin saber mucho qué ponernos a hacer. Después de mucho pensar y de un poco recibir la ayuda de Federico García Lorca, mi esposo y yo, y con la ayuda de varios amigos, fundamos la Corporación Educativa y Cultural Motete, que es una organización sin ánimo de lucro que hace promoción de lectura en el Chocó, enfocados en desarrollar el pensamiento crítico. Y todo el mundo me decía, ¿promoción de lectura? Si el afro es oral. Sí. Pero nosotros entendimos que podíamos ejercer una acción afirmativa. Así nosotros no fuéramos el gobierno, ¿sí? Las acciones afirmativas normalmente se asocian con políticas públicas o con decisiones estatales. Yo lo que planteo desde esta postura y desde este gráfico no científico, pero sí bastante vivido en la cotidianidad, es que todos podemos ejercer acciones afirmativas desde nuestros lugares de decisión, desde nuestros lugares de poder, pero también desde nuestras prácticas cotidianas. Entonces nosotros dijimos, pues vamos a hacer una organización que promueva la lectura, vamos a hacer clubes de lecturas, vamos a trabajar con maestros y maestras y vamos a proponer a las familias que traigan a sus hijos aquí para convertirlos en lectores. Si ejercemos una acción afirmativa, entonces hay unos efectos y una respuesta a la acción afirmativa. ¿Qué ha pasado con nuestro proyecto? Hoy somos una organización que tiene 6 años, que tiene un presupuesto anual en promedio de 500 millones de pesos. Eso parece pequeño, pero créanme que para un lugar como nuestro departamento y para una organización que nació en negativo es muy grande. Somos aliados culturales de la Fundación Sura y de la Fundación Tinker en Nueva York. Acabamos de graduar 97 niños y niñas que han estado durante 3 años en programas de formación de lectura con nosotros. Es nuestra segunda cohorte de lectores. Acabamos de viajar con 19 adolescentes que llevan 5 y 6 años con nosotros en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Y tenemos 1.430 niños y niñas en programas de promoción de lectura en el contexto escolar que van semana tras semana a la biblioteca. Es decir, tenemos casi 2.000 lectores y lectoras demostrando que el afro no es exclusivamente oral. En este mismo sentido, por ejemplo, esta es una acción desde la ciudadanía, pero voy a mencionar una acción afirmativa institucional.
El Ministerio de Cultura publicó en el 2019 la beca de publicación de autoras afrocolombianas, negras, raizales o palenqueras. Ese año fue declarado desierto. Entonces, claro, si ve, si la hubiese hecho de música, pues habrían llegado un montón, pero hicieron una beca para publicar mujeres afro. Esas señoras no escriben, ellas cocinan, tienen azoteas, ¿sí? Pero el ministerio volvió y sacó la beca. Y en el 2020 yo fui la primera ganadora de la beca de publicación de autoras afrocolombianas. Y mi libro va a ser traducido al inglés y va a ser traducido al portugués. Y ya nadie puede decir que los autores chocuanos están muertos. ¿Sí? Este es el modo como una acción afirmativa puede realmente modificar la realidad. Y entonces, si tú preguntas, ay, no, es que no existen escritores chocuanas, no existen escritoras chocuanas vivas, pues claro que sí hay, la realidad te está diciendo que sí. Y eso es lo que va a cambiar tu sistema de creencias, porque lo estás viendo en la práctica. Pensemos también en términos productivos. Yo recuerdo perfectamente cuando el presidente Juan Manuel Santos dijo en un evento en Quibdó que Quibdó iba a tener un centro comercial con un almacén de cadena. Y claro, la gente se reía y decía, pues, por favor, si aquí todo es pobre, si aquí esto no funciona, si aquí no hay agua, si aquí no es posible. Pero el gobierno ejerció una acción afirmativa y con recursos públicos se hizo este centro comercial. Y empezaron a hacer todas las gestiones que correspondían. Claro, no es fácil, por supuesto que existen todas estas limitaciones, pero hoy Matelsa, Vélez, Frisbee, Olímpica venden todos los días en Quibdó, en ese lugar donde supuestamente nadie tenía un peso para comprar. Y el cine proyecta 2 y 3 películas todos los días. Entonces, una acción afirmativa sí puede modificar la realidad. Y aquí, pues, vamos a irnos con tareas. Bueno, este ejercicio de cómo una acción afirmativa puede modificar la realidad y luego el sistema de creencias, lo pueden hacer las veces que quieran. Yo lo he probado un montón de veces y les puedo asegurar que así es como opera. Piensen, por ejemplo, en el analfabetismo, ¿sí? Los negros no son buenos para estudiar, luego no hacemos escuelas, luego no hacemos procesos de calidad educativa, luego tenemos la tasa más alta de analfabetismo del país. Se perpetúa la idea. Un último ejemplo antes de entrar a nuestra tarea y nuestro compromiso de hoy. Nuevamente con el trabajo, ¿sí? No tenemos entonces gente que quiera trabajar, que quiera emprender. Entonces las instituciones no hacen ecosistemas de emprendimiento, no invierten en hacer ecosistemas de emprendimiento, ¿sí? Por lo tanto, pues nadie puede hacer proyectos productivos sostenibles y se perpetúa la misma idea. Y esto las veces que ustedes quieran. ¿Qué vamos a hacer entonces? La invitación es a que ustedes piensen en sus organizaciones, en sus lugares de decisión, en sus lugares de poder. ¿Qué decisiones están tomando basado en un estereotipo, basadas en un sistema de creencias? No nos damos cuenta. Esto hay que hacerlo de manera consciente. Sí, hay que detenerse y cuestionarse. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Acaso los procesos de selección en mi organización de pronto incorporan ideas racializadas, ideas excluyentes, sin darnos cuenta? ¿Acaso dejamos de hacer ciertos programas en ciertos municipios, en ciertas regiones, porque tenemos una idea preconcebida sobre cómo no van a funcionar los proyectos ahí? Una vez identifiquemos las decisiones que estamos tomando basados en estereotipos, basados en sistemas de creencias racializados y excluyentes, pues tenemos que ser capaces de pensar cuál sería la acción afirmativa, cuál sería esa acción deliberada que vamos a tomar para cambiar el curso de la historia. Nadie dijo que iba a ser fácil, sin duda no lo es. Nadie dijo que no iba a haber otros factores que influyeran. Pero yo les puedo asegurar que vale la pena hacer el esfuerzo para que este país construya una historia diferente. Muchas gracias.